Hola, las profesoras a cargo de la asignatura Comunicación, Cultura y Sociedad queremos destacar algunas ideas para pensar los estereotipos en el marco del ejercicio de colaboración que están realizando nuestros estudiantes del ITESO en Guadalajara y de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en Colombia. Yo soy Gabriela de la Torre del ITESO. Y mi nombre es Adriana Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y este ejercicio que estamos llevando a cabo se denomina COI, que es una estrategia pedagógica que se sustenta en procesos de aprendizaje colaborativo en los que participan estudiantes y profesores de distintos países en línea y en este caso de Colombia y México para abordar un proyecto conjunto. Pretendemos aportar a la internacionalización del currículo, a una visión global de determinados asuntos, a las habilidades de trabajo en equipo con personas de diferente cultura, entre otros. Estas son algunas de las ventajas de llevar a cabo un ejercicio enmarcado en el COIL. Y sabes que, Adriana, el tema de los estereotipos es un tema muy ligado al campo de estudio que compartimos ustedes y nosotros, que es la comunicación, dado que circulan y se reproducen en los discursos estos estereotipos, y uno de los escenarios en los que se difunden es a través de las producciones de la cultura popular. Exactamente. Y para pensar en los estereotipos, escogimos un texto, un capítulo, que es el espectáculo del otro de Stuart Hall, que hace parte de un libro, Sin garantías, trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Este texto tiene una particularidad porque recoge varios artículos de Hall de diferentes momentos y trabaja varios temas que son para nosotros muy importantes desde la comunicación. Hay un bloque dirigido a reflexionar sobre los estudios culturales. Hay de la parte 2 trabaja esa relación entre esencialismo, hegemonía e ideología. La parte 3 raza y etnicidad. Y la cuarta parte, identidad y representación, pues tiene que ver con estas reflexiones que hoy nos ocupan, porque allí precisamente es donde se elabora la discusión acerca de las prácticas estereotipantes. Y sabes que Stuart Hall, curiosamente, era un jamaiquino, pero vivió en Inglaterra desde 1951 hasta su muerte. Y por su color de piel, él vivió toda esta experiencia de ser estigmatizado y estereotipado. Él es un teórico cultural y junto con Raymond Williams, Richard Hogarth y Thompson, es uno de los principales referentes de los estudios culturales, que es un campo de estudio innovador e interdisciplinar sobre las formas en que la cultura crea y transforma experiencias individuales, la vida cotidiana, las relaciones sociales y el poder. Es una combinación de dos paradigmas de la sociología, las teorías del conflicto y el interaccionismo simbólico. Y nos parece importante colocar el tema del concepto de cultura, que es un sistema de creencias y prácticas en torno a las cuales un grupo de humanos comprende, regula y estructura sus vidas individual y colectivamente, diría Viku Parekh. Eh, Son sentidos compartidos. Quiere decir que los humanos interpretamos cada uno el mundo desde una manera única e individual, pero compartimos mapas conceptuales similares que nos ayudan a interpretar el mundo de una manera aproximadamente igual y podemos entonces construir una cultura compartida de sentidos. Por eso me parece relevante rescatar esta cultura que compartimos los colombianos y los mexicanos. Sin embargo, sí tenemos algunas diferencias, pues pertenecer a un mismo universo conceptual y lingüístico es pertenecer a una cultura. Por eso, aquí la imagen de la torta ahogada, que es típica de Guadalajara. La cultura le da vida a los significados. Es un sistema de representaciones compartido, donde compartimos no nada más los significados y valores, creencias y prácticas, sino la combinación de todo eso. Es que compartimos el sentido. La cultura impone significado a su mundo, ordenando y organizando las cosas en un sistema clasificatorio. Y ahí llegamos entonces a los estereotipos. Exactamente, y tenemos que tener en cuenta que esta reflexión sobre la cultura pues se relaciona y pone en juego los vínculos entre la comunicación y la cultura. No es posible entender los procesos comunicacionales, esas prácticas comunicacionales por fuera de la cultura. Tampoco entender la cultura sin considerar esos procesos y esas prácticas comunicacionales. Por eso es tan importante esos puntos de partida para pensar en los estereotipos.
Para pensar los estereotipos, el autor nos propone unas preguntas claves que ustedes las están viendo allí. ¿Cómo se representamos a los otros? A esos otros que son diferentes. ¿Cómo estamos produciendo ideas sobre los otros? Esas preguntas acerca de la diferencia, acerca de esa fascinación por la otredad, diría Hall, pues son preguntas que nos han llevado entonces a pensar desde Hall esa relación entre las formas de representación y la cultura popular. Y queremos destacar que en la respuesta a esas preguntas el autor hará énfasis en tres aspectos. Uno, en los regímenes representacionales. Dos, en las prácticas estereotipantes. Y tres, en el contexto de la cultura popular. Es decir, cómo existen ciertas maneras, ciertos modos, en algunos momentos específicos, de representar a los otros. Y cómo existen maneras y formas de que esas representaciones puedan en algunos casos convertirse en estereotipos. Y Hall, para explicarnos estos procesos, pues retoma eventos históricos, retoma ejemplos de la publicidad, de la prensa de masas, del cine, la literatura, de los espectáculos circenses, de los relatos populares, porque en medio de estos relatos, de esta cultura popular, pues circulan los estereotipos. Y Ya, queremos ya. compartir con ustedes, ¿sí? Sí, Adriana, es que te iba a decir que justo la cultura popular se transmite a través de la televisión y de otros medios masivos de comunicación y prácticas sociales, pero cuéntanos esto que encontraste tú. Sí, queremos compartir un ejemplo de cómo precisamente en un medio como la televisión, y en este caso la televisión abierta en Colombia, puede contribuir a mostrar, a representar a determinadas poblaciones. Entonces, en este trabajo realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, ustedes pueden ver que en los programas de ficción de televisión abierta, es decir, de canales públicos, privados, canales regionales y canales locales, en los programas de ficción predomina la representación de mujeres blancas o mestizas. Fíjense que la cifra es muy significativa. El 92.3% de los personajes que aparecen en las producciones de ficción son mujeres blancas o mestizas. Es muy alto. En cambio, los otros grupos étnicos aparecen con porcentajes muy bajitos. Por ejemplo, mujeres indígenas en los programas de ficción solamente el 1.4%. Mujeres negras, 4.4%. Afrocolombianas, 3.1%, rono gitana, 0%. O sea, esta población no aparece en los programas de ficción. La población raizal, 0.1%, y los palenqueros, 0%. Allí la aclaración sobre los raizales es que son los nativos de la isla de San Andrés y Providencia. Son nativos que pues han surgido allí, pero que su población se ha hecho partir como de la relación, de tradiciones de pueblos europeos, hablan el creole, que es una lengua criolla, que es una mezcla de lenguas de otras latitudes, y los palenqueros son eh, personas descendientes de esclavos que se liberaron y que habitan en unas comunidades en la costa norte colombiana que se denominan palenques. Y mira, Entonces, Adriana, esto que nos muestras es que lo normal es ser blanco o mestizo, ¿verdad? Es decir, una persona negra no sería normal, de acuerdo con esta narrativa de la televisión abierta, ¿cierto? o no son visibles, no son lo suficientemente visibles. O sea, realmente se está representando lo mayoritario. Las poblaciones más vulnerables aparecen muy poco representadas en este tipo de programas de ficción, ¿no? Sí. También en este estudio nos mostraba datos muy interesantes, por ejemplo, con respecto a quienes aparecen en las entrevistas. Y las mujeres indígenas aparecían 0.5% en los programas de entrevista. En cambio, los documentales, tanto las afrocolombianas como las mujeres indígenas superan el 11%. Son datos que nos permiten observar precisamente estas dinámicas de la representación en un medio tan importante para nuestros países latinoamericanos como la televisión. Pues fíjate que estos estereotipos que nos presenta la cultura popular a través de los medios de comunicación reducen a las personas a unas cuantas características muy simples, esenciales, que se fijan en los sujetos y son representados como lo normal. Tenemos el caso de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, que son representados como negros con ciertas características
tanto físicas, psicológicas y de forma de hablar, y se pierde en estas representaciones que tú nos platicabas en la televisión, se pierde toda la riqueza cultural. Estas representaciones se van generando a través de la socialización que nos permite construir unos mapas mentales interpretativos y expresivos. Y a través de estas estrategias de donde compartimos una cultura y formas de representación similares, es que se van creando estos estereotipos y se van estigmatizando y se les van atribuyendo ciertos valores negativos o positivos de acuerdo con lo que se pretenda hacer, ¿no? Te cedo la palabra. Exactamente. Sí, y hay unas dinámicas muy importantes en los estereotipos que tienen que ver precisamente con la construcción de estereotipos a partir de oposiciones binarias. Lo blanco, lo negro, lo alto, lo bajo, lo limpio, lo sucio. Sin embargo, también tenemos que destacar que los estereotipos son ambivalentes. Pues Hall nos muestra cómo estos estereotipos pueden en algunos casos transformarse en el tiempo y ser ambivalentes porque están construidos a partir de esa idea de rechazar al otro, pero también se crean ciertas fantasías y fascinación sobre el otro. Sin embargo, esas fantasías tienden a destacar rasgos que pueden ser leídos por los grupos dominantes como peligrosos. Estos estereotipos, en esa manera como se construyen, contribuyen a marcar límites o fronteras simbólicas muy fuertes entre nosotros y los otros, y a excluir a los diferentes, de tal manera que los otros tienden a ser categorizados como lo opuesto a lo que es socialmente aceptado. Son leídos en claves de lo anormal, lo abyecto, lo sucio, lo contaminado, lo patológico, porque no resulta comprensible esa diferencia y porque en ese proceso de ordenamiento del mundo simbólico quedan por fuera las categorías preestablecidas. Entonces, en ese sentido, para muchos grupos, el otro se constituye en el enemigo, en el que logra reflejar con mayor crudeza aquellos rasgos que resultan aborrecibles para el grupo dominante. Esa es una de las dinámicas propias de los estereotipos. Claro, todo lo que no soy yo y lo que no somos nosotros es el otro. Pero también necesitamos esta diferencia para dar sentido al mundo y comprenderlo. Sin embargo, terminamos estigmatizando lo que es diferente a nosotros. Aquí tenemos una imagen de hecho, este fue un viaje que hicimos al Tíbet con estudiantes del ITESO, y este estudiante con todos sus tatuajes mostrándole a este joven tibetano que es de raza diferente, color de piel, la lengua diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va haciendo este encuentro con el otro, que es aquello que es extraño? Además, este joven pues también se veía extraño, ¿no? Con todos sus tatuajes. Pero bueno, necesitamos esta diferencia para reconocernos quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. El problema es que existen estas dinámicas, ¿no? De prácticas de representación estereotipantes. Cuéntanos, Adriana. Claro, ya lo mencionábamos, esta práctica de la ambivalencia y la exclusión, ¿no? Cómo genera fantasías sobre el otro, pero también prácticas de exclusión muy fuertes, ¿no? Y las fantasías recrean esa peligrosidad, recrean esas imágenes negativas sobre el otro, atraen, pero también repulsan, generan fascinación, exotizan al otro, lo ven como un ser exótico, distinto, diferente, que puede en algunos casos atraer, generar emociones, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante destacarlo, sobre todo la exclusión, esa visión negativa con respecto al otro. Y sabes que eso lo genera nuestra capacidad como humanos, primero, de clasificar y estereotipar para significar. Identificamos esto que es lo normal, pero es una narrativa. Lo normal es una narrativa que pretende construir un ordenamiento social a partir de la visión, prácticas y valores del grupo hegemónico. Y ahí viene el concepto de hegemonía que tomamos prestado de Gramsci, un italiano que escribió desde la cárcel por cuestiones políticas, lo encarcelaron, y él hizo esta reflexión sobre el poder hegemónico. Dice que es un poder que involucra el conocimiento, la representación, ideas, liderazgo cultural y autoridad, así como aspectos económicos y coerción física. El poder seduce, induce y gana consentimiento, y podemos ver aquí en el mapa mundi cómo hay algunos países que han colocado su narrativa hegemónica del mundo.
Tenemos, en mi clase siempre estamos hablando de el hombre blanco europeo, que es el que colocó esta narrativa en América Latina por cuestiones históricas. Y yo te contaba, Adriana, que nosotros tenemos este concepto de las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, cuando en realidad en México no ocurren como ocurre en Europa, pero como la narrativa es que en invierno siempre está nevando, en primavera hay florecitas y en el otoño se caen las hojas de los árboles, así podríamos representar nosotros las estaciones del año, pero en realidad no ocurren así. Y en Colombia, ¿cómo es? Tampoco tenemos estaciones del año. Tenemos temporadas de lluvia y tenemos temporadas de verano, pero no hay otoño. No podríamos hablar de que haya una primavera, no podríamos hablar de que hay, bueno, el invierno, pero no el invierno con nieve, ¿no? Siempre es temporada de lluvia, aunque tenemos algunos lugares, los nevados, donde sí hay nieve, pues en casi todo el año, pero no podríamos hablar de estaciones. Y sin embargo, acá nosotros lo tenemos muy colocado por esta hegemonía cultural, es decir, esta narrativa que nos sedujo, indujo y además lo consideramos como natural. Es natural que en invierno caiga nieve y por eso Santa Claus se viste con un traje rojo y hace mucho frío, ¿no? En invierno, pues sí, claro, jaja. Pero bueno, es que existe esta lucha por la hegemonía, que es un poder basado en el liderazgo por un grupo en muchos campos de actividad al mismo tiempo. Están inmersos, por ejemplo, bueno, se transmite a través de la educación, a través de la religión y a través de los medios masivos de comunicación, pero en muchos campos como en el económico, el político y bueno, el religioso y el cultural, ¿no? Y como se va permeando a través de muchos ámbitos, va generando este consentimiento amplio en la población y va generando esta forma de poder que parece natural e inevitable. Sí, y ahí queríamos destacar, Gaby, también la importancia de ver el estereotipo, de entender el estereotipo enmarcado en las relaciones de poder, cómo el poder circula en los diferentes escenarios sociales y cómo estos estereotipos están articulados, producidos, construidos por determinados grupos dominantes. Hay algunos grupos que tienen la capacidad y la posibilidad de legitimar ciertos estereotipos sobre otros. Los otros grupos también crean sus propias ideas acerca de lo diferente, acerca de lo otro, pero termina legitimándose una narrativa, unos regímenes de representación, ciertas prácticas representacionales como más válidas que otras, precisamente por el peso que tiene el poder en todos estos procesos de producción, de circulación de determinadas narrativas, de determinadas ideas. Así que otra de las dinámicas del estereotipo tiene que ver con la fetichización, que es precisamente deshumanizar al otro, convertirlo en objeto, cosificarlo. Entonces le quitamos, lo desproveemos de todas sus posibilidades, capacidades humanas, precisamente para validar de alguna forma la violencia que se puede llegar a ejercer contra el otro. Violencia que puede ser física, pero también violencia simbólica. Esta violencia que funciona a partir de la representación, una violencia que se naturaliza, una violencia que ocurre con la anuencia, casi que con la complicidad del otro, precisamente porque ese otro considera que esa violencia hace parte, esas formas de actuar, esas formas de proceder, hace parte como de lo que está establecido, de la manera como funciona la sociedad. Entonces, esta es otra de las dinámicas. Oye, Adriana, y cuéntanos cuáles serían entonces los mecanismos para confrontar los estereotipos. O sea, no nos podemos quedar siempre así, ¿no? Denigrando a aquel otro que es diferente a nosotros. Claro, y siguiendo el planteamiento de Hall señala el significado no es fijo. Yo creo que eso es muy importante, esta idea es muy importante porque nos muestra esa capacidad de transformación, esa capacidad generativa también desde el poder. Podemos transformar los estereotipos a partir de muchas maneras. Hall nos plantea, siguiendo la ruta de otro autor, la posibilidad de transcodificar el estereotipo. ¿Eso qué significa? Pues subvertir las ambivalencias, cambiarle de sentido a lo que ya está pensado, reapropiarse de los sentidos, privilegiar ciertas visiones sobre el otro, potenciar, ver la parte creativa, la parte positiva de determinados grupos sociales y
generar esas contranarrativas que nos ayuden precisamente a ver esos otros sentidos y a combatir a confrontar estos estereotipos desde adentro, desde las mismas ambivalencias. Solo basta decir que, teniendo en cuenta esto, podríamos pensar que esta es una temática que nos invita a pensar desde la comunicación los nexos tan fuertes que existen entre las relaciones de poder y las prácticas estereotipantes, pero también la forma como nosotros pensamos, comprendemos, conocemos y principalmente comunicamos. Comunicamos la diferencia, comunicamos el otro y comunicamos la manera de nosotros estar en este mundo. Esa es como Mu- la invitación también que queremos dejarles. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, invitarlos a que a través de nuestra profesión de la comunicación logremos ir generando nuevas narrativas y nuevas formas de representar lo otro. Y pues eso sería todo de mi parte. Nos despedimos. Nos despedimos y esperamos que este ejercicio colaborativo que están haciendo entre estudiantes de México y Colombia sea muy provechoso para todos. Gracias.